Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 103.000 suscriptores y hoy con un programa que realmente lo estábamos deseando hace muchísimo, que es poder hablar de la crisis de Occidente. Pero para hablar de la crisis de Occidente no basta solamente con mi palabra. Tenemos que ir a los pensadores. Por eso hoy lo hemos invitado al padre Santiago Cantera Montenegro, que es prior de El Valle de los Caídos, un monasterio tan importante, tan emblemático para España, para toda la hispanidad y tan atacado posiblemente por eso mismo. Padre Cantera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Patricio. Es para mí todo un placer y todo un honor el poder estar en su programa y con las personas que le siguen, esos 103.000 seguidores, que no Dios quiera que es... lo vean todos. Bueno, Y queridos sigue amigos, si creciendo. les gusta este programa, les pido que por supuesto se suscriban y lo compartan con sus amigos, lo divulguen y pónganle me gusta. Padre, evidentemente Occidente está en crisis y hace más de 100 años que tenemos pensadores como Chesterton o Hilaire Belloc o el cardenal Newman dentro de los pensadores ingleses, pero el mismo Quevedo siglos atrás ya hablaba de cierta crisis en Occidente y por qué puede ser que la hispanidad sea una alternativa. Entonces me quedé pensando que en realidad lo que hemos hecho es borrar todo concepto de tradición, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga un valor de transmisión de padres a hijos ha sido hoy este, obviado, dejado de lado, abandonado y fuertemente rechazado en un proceso que lo tenemos ya desde fines de la Edad Media. Efectivamente, desde la época, sobre todo, en que se desarrolla el ocamismo, todas las ideas de Guillermo de Ockham, así como también las de Marsilio de Padua, todo lo que es el cambio de política también con el rey Felipe el Hermoso de Francia, que anticipan parte de lo que va a ser la crisis que se produce a lo largo de la modernidad. Ya ahí son esos inicios de la modernidad realmente en esa Edad Media tardía. Comienza una crisis de todo lo que son lo que había sido la visión clásica y cristiana, la visión tradicional acerca del hombre, del mundo, de la vida, de la historia, en el que se va pasando de una visión realista de la verdad, del mundo, a una serie de visiones de tipo subjetivista y a partir de lo cual, en ese cambio de la filosofía, se produce también, conlleva un cambio en la moral, en el pensamiento político y en la aplicación de las teorías políticas en su plasmación real y, por lo tanto, también de una visión trascendente de la vida del hombre a una visión de la inmanencia, a una visión inmanentista, podríamos decir, o inmanente, que reduce todo al valor de un progreso ilimitado, de unas metas que se encaminan hacia el hombre por el hombre y a la realización de un paraíso terrenal sin Dios, y que en realidad acaban siendo, como dijo un papa, trágicas utopías, ¿no? Porque los resultados que en la práctica han dado en el siglo XX, que ha sido como la culminación, ha sido completos desastres que luego han llevado a una fase nueva, digamos, lo que se suele llamar de la posmodernidad, cuando ya pues, se ha perdido esa confianza ilimitada que había anteriormente en el hombre y en el progreso. Y estamos, de algún modo, en esa fase que viene a ser una nueva fase también de la modernidad y una consecuencia lógica. Pero empieza todo, eso es, en algunas corrientes del siglo XV, fundamentalmente. Con la aparición de Ockham, que todo, bueno, tan conocido por el tema de la navaja de Ockham, pero es en ese momento se aprovechó para tapar un poco la obra de Santo Tomás de Aquino, ¿no es así? Efectivamente, de hecho, Guillermo Ockham, quien, por cierto, además, Humberto Eco, en El nombre de la rosa, al personaje que adopta, Guillermo de Baskerville, como protagonista, es una visión de Guillermo de Ockham. Y Guillermo de Ockham, por una parte, lo que tiende es, a través del nominalismo, a la negación del realismo y de esa visión realista del hombre, de la verdad objetiva, de la verdad como algo objetivo,
y por lo tanto conlleva también un cambio en la moral. La moral deja de atenerse a unas pautas, a unas normas que proceden de Dios y que están inscritas en el hombre, lo que es la ley natural, inscritas por Dios creador en el corazón del hombre y que el hombre puede conocer a través de del mismo, de la razón, aun cuando no haya conocido la revelación, y todo esto tiene una aplicación política también, que es lo que lleva también pues a posturas políticas del propio Guillermo de Ockham. Realmente es un cambio fundamental el que se produce con Guillermo de Ockham y además en su visión pesimista del hombre. Él parte de una visión voluntarista de Dios, la voluntad divina puede hacer lo que quiera sin atenerse, digamos, a unas normas, no unas normas, sino a la propia lógica que el mismo Dios, en Dios hay logos, hay el verbo, Dios no hace las cosas porque sí. La visión de Ockham viene a ser de algún modo parecida al voluntarismo islámico, en que Dios puede hacer lo que quiera independientemente de si está bien o mal. Bueno, pues todo esto rompe todo lo que es el pensamiento cristiano clásico acerca de Dios. Y de ahí también, pues, un hombre que acaba en una visión pesimista del hombre. Y esto acaba llevando también a las visiones de Lutero y de Calvino, al pesimismo protestante. Eso nos ha llevado a la situación actual donde la comunidad no tiene ninguna base, no tiene ninguna raíz y se ve absolutamente confrontada, ¿cierto? Hoy vemos en la sociedad toda la gente enfrentada con toda, es decir, ya no solamente hay diferencias políticas, sino hasta entre amigos y entre familiares. Ahí hubo una ruptura absoluta con el sentido tradicional del hombre, me parece, y me permito, antes de darle la palabra, tomar del libro Esperanza, Historia y Utopía del filósofo argentino Rubén Calderón Bouchet. Él dice que la más modesta de las sociedades primitivas guardaba la pretensión de ser una proyección del paradigma cósmico y todas sus leyes, sus instituciones, sus prohibiciones y sus actos fundamentales eran el fiel reflejo de un orden establecido para siempre por los dioses fundadores. Solo la ruptura de estos valores, provocada por un acontecimiento religioso extraordinario, podía llevar al hombre de la sociedad tradicional a plantearse el problema de su validez. Hoy el acontecimiento extraordinario religioso, es decir, el primer planteo fue pasar de dioses fundadores a un solo Dios, que además nos ama. Pero ahora tenemos otro momento revolucionario religioso que es el plantearse una sensación materialista de toda la vida. Entonces, esto podemos decir que de Calvino, de Lutero, tenemos esta situación de hoy, donde la gente se siente desamparada, no tiene raíz con nada, lo cual lo lleva a no tener un verdadero sentido de familia. Yo creo que siempre digo, cuando dos jóvenes se casan y se casan ante Dios, es porque se comprometen a transmitirle a sus hijos 2400 años de cultura griega y 2000 años de fe cristiana, ¿no es cierto? Totalmente cierto. Realmente los cuatro fundamentos de lo que es la civilización occidental, lo que es la cristiandad, son, por una parte, el legado clásico grecorromano, lo que es el legado del helenismo y el legado del romanismo. Del helenismo, pues todo lo que es la valoración del hombre, de la razón, de las primeras formas de organización política, el canon de la belleza, el canon de la estética. Del romanismo, el sentido del derecho, el sentido de la ley, el valor de la ley, de la vida organizada, de la civitas, de la ciudad y del valor del cives, del ciudadano, y la capacidad de organización de los pueblos bárbaros germánicos primero y eslavos también después en el este de Europa, que al ser integrados e incorporados a ese nacimiento de la cristiandad por el cristianismo, aportaron en un momento de crisis, aportaron elementos positivos como el valor de la lealtad al jefe y al grupo, del sentido de la comunidad, la valentía,
transformador en un momento en que aquello estaba ya en crisis. Y es el cuarto elemento del cristianismo, es decir, vamos viendo helenismo y romanismo, es decir, el legado clásico grecorromano, el aporte de los pueblos bárbaros, germanismo, eslavismo, esto con referencia a Europa, y el cuarto elemento fundamental, que es el cristianismo, ese aliento vital que dio vida y dio sentido, unificó, sintetizó todos estos valores previos a través de una visión trascendente de la vida y del hombre y a través de la virtud teologal de la caridad, capaz de integrar todos estos elementos previos en una nueva configuración. Bueno, todo esto se desarrolla plenamente a lo largo de los siglos medievales, se desarrolla esa vieja cristiandad europea, la Christianitas, y comienza un proceso de ruptura que con esos precedentes en el siglo XV e incluso alguno anterior, pero a lo largo desde el siglo XVI hasta nuestros días ha sido una serie de rupturas continuas. Esa visión también pesimista del hombre que se da en Occam lleva hacia Calvino, lleva hacia Lutero y lleva también hacia visiones como la de Thomas Hobbes con el Leviatán, porque efectivamente en un mundo en que el hombre es un lobo para el hombre, homo homini lupus, bueno, pues lo que se van a desarrollar son las primeras formas de un fuerte estatalismo, de los primeros totalitarismos, del Estado absoluto, que se da en Spinoza, se da en Calvino, en su República Teocrática de Ginebra, y se da en el pensamiento de Hobbes y todo culminará en el pensamiento de Hegel con esa conversión del Estado como absoluto y una deificación, una divinización del Estado, un panteísmo estatal. Así que se produce toda esta ruptura, efectivamente, a lo largo de los siglos de la modernidad. Eso es cierto, es como que se ha diluido toda concepción humana y de civilización, porque todos los que somos padres, espirituales como en su caso, o padre de familia, y que además somos docentes, tenemos una percepción o una comprensión concreta de que actuamos por delegación. Es decir, de alguna manera hay saberes que han sido transmitidos a lo largo de los siglos. Por eso a veces uno encontraba, por ejemplo, hasta no sé, muchas décadas atrás, intelectuales o pensadores que venían de familias de pensadores, porque había toda una transmisión de generación tras generación que se había acumulado en esa persona, ¿no? Esa idea de que tenemos algo que hemos recibido de nuestros mayores y que en algún momento llegamos a un primer motor inmóvil, es lo que el hombre hoy rechaza. Yo creo porque lamentablemente entró mucha gente en los claustros universitarios que no debían haber entrado nunca, que no habían recibido nada desde su casa, que habían recibido una mala educación escolar, no habían recibido ningún tipo de tradición y quedaron sujetos al capricho de intelectuales que lograron meterse en las universidades para subvertir el pensamiento. Hoy realmente vivimos en un pensamiento absolutamente subvertido con respecto al orden natural, ¿no es así? Completamente. La ruptura del sentido, del valor de la tradición, de esa transmisión de un legado que heredamos de nuestros antepasados y que va creciendo, porque la tradición es algo vivo realmente. Hay algunos pensadores de corte tradicionalista en España y de raíces tomistas que lo han definido como un arraigo del devenir en el ser. La tradición es algo que además va enriqueciendo, se va enriqueciendo y ese legado va creciendo, es algo vivo, no es algo estanco, y se va transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos. De ahí también esa idea de la patria como la tierra de nuestros padres, el legado que recibimos de ellos. Bueno, pues la modernidad va cada vez más en un sentido de ruptura con esa tradición, con ese riquísimo legado que recibimos. Entonces se produce de esta manera esta ruptura en todo el pensamiento de la modernidad. Y desde luego es cierto, es una pena pues que estas generaciones o personas que no han tenido este sentido del valor de la tradición rompen con todo esto
y asumen ese pensamiento rupturista que en realidad lo que lleva es a un hombre sin raíces, a un hombre y a una sociedad sin raíces, sin arraigo. Bueno, el globalismo de nuestros tiempos tira también hacia ahí, esa negación de la tradición, de la patria, de lo heredado de nuestros padres, el arraigo en la propia naturaleza, el arraigo incluso en lo rural, podríamos decir, ¿no? En el sentido que tiene de positivo de la sencillez, del esfuerzo, del trabajo y de todo un pasado que se ha recibido de ahí. El concepto de modernidad como ruptura con toda tradición, en realidad creo que no es nuevo. Hilaire Belloc dice que el Imperio Romano no cayó por el acto de los bárbaros, sino que se había corrompido desde adentro. Es decir, en algún momento Roma abandona la tradición de sus padres fundadores, pero a su vez no asume absolutamente el cristianismo, y ahí es donde viene la ruptura, el quiebre, y luego evidentemente cada gobernador local se convierte en una suerte de reyesuelo, y recién ahí entran los bárbaros. Hoy tenemos toda una barbarie entrando en la sociedad, pero para que entre la sociedad es porque nosotros hemos abandonado nuestra tradición, y también eso lo vemos en los estados, pero también en la iglesia, ¿no es cierto? Es así, es cierto. Ha ido entrando en la sociedad y en la Iglesia también esa barbarie y ese sentido de ruptura, de falta de comprensión de lo que recibimos y que no se puede construir algo sin unos pilares. Necesitamos los pilares, un edificio sin los pilares que lo sustentan se viene abajo, no se puede empezar una casa por el tejado. Entonces, esto es una realidad. Y además se ha introducido a veces la imagen de que todo se puede construir, se puede hacer y deshacer al antojo de uno. De hecho, entonces cardenal Ratzinger y luego Papa Benedicto XVI, cuando se produjo, y antes ya como teólogo, cuando se produjo todo el proceso de la nueva liturgia, digamos, él se quedó sorprendido y vio el peligro que había de que se pasara a creer que la liturgia es algo que se hace y se deshace al albur de los tiempos, perdiendo el sentido de algo que nace de Dios mismo y de una tradición de la Iglesia, y que de esta manera, además, al perder ese sentido de la verticalidad, de la trascendencia, del misterio, el sentido del sacrificio, pues muchas veces la liturgia y en concreto la Santa Misa pueden acabar convirtiéndose en una autocelebración de una asamblea que se celebra a sí misma. Es decir, que esto en la Iglesia ha sucedido también y va de la mano también de una pérdida de la conciencia de pecado, algo que los papas del siglo XX fueron llamando mucho la atención, la pérdida de la conciencia de pecado, como en un neopelagianismo, que es algo que está en la sociedad, pero que se ha introducido también en la Iglesia a través de una visión buenista, de una visión irenista. Bueno, pues todo esto se nos ha infiltrado, se nos ha metido y de esta manera pues hay el peligro de creer que también la Iglesia puede ir transformando su doctrina según el lenguaje del mundo de cada época, pues centrarse en la ecosostenibilidad, en las perspectivas de género, en un pacifismo barato, bueno, pues todo este mensaje que amenaza con perder lo que es lo esencial del mensaje del cristianismo, que es un mensaje de Salvador que nos presenta a Jesucristo como único y verdadero Salvador, Redentor, que nos devuelve la amistad e incluso más aún la filiación respecto de Dios Padre y que es un mensaje de salvación orientado hacia la vida eterna para al final acabar secularizando, con esta nueva visión, acabar secularizando el mensaje del cristianismo. Así que efectivamente es una ruptura profunda y que se da incluso dentro del mundo católico.
Bueno, es lógico que sea la iglesia la que esté infiltrada porque en ella está la verdad, ¿cierto? Nadie va a infiltrar una secta porque ya la secta es una mentira en sí misma. Un día charlando con Miguel Ayuso, que yo creo que es una de las plumas más importantes que tiene España, él me decía, recordá que las ideologías son falsas filosofías. Y esta sociedad moderna quiere construir en base a ideologías. Eso me suena a construir la casa empezando por el tejado, ¿no es así? Completamente. Realmente una ideología viene a ser como una suplantación de la religión. Quiere dar una visión absoluta sobre el mundo, sobre la realidad, sobre el hombre, divinizando otros elementos o presentando otros elementos como nuevos dioses, sea el capital, sea la sociedad comunista ideal a la que se aspira, sea la nación, sea el Estado. Todo lo que son las ideologías contemporáneas tienden hacia esto, a ofrecer una visión completa de la realidad del mundo, del hombre. Tiende a ser una religión secularizada, en el fondo. Es una ideología, viene a ser una visión religiosa, pero secularizada. Y, de hecho, todo ese cambio profundo también del hombre y de la visión del hombre que antes aludía, bueno, pues se plasma hoy día en la ideología de género y en el transhumanismo, que vienen a ser la negación ya por completo de la naturaleza, de la creación, del orden natural y de la propia naturaleza del ser humano. La idea de que el hombre se puede construir a sí mismo constantemente, puede cambiar de identidad constantemente porque no hay un sustento ni biológico ni de ningún, ni siquiera biológico en el ser de la naturaleza humana. Bueno, esto es una visión terrible que rompe por completo todo lo que es el sentido de la tradición y el sentido incluso del propio, de la propia comprensión del ser humano. Bueno, y ahí donde llegamos al punto de qué sería la hispanidad. Justamente con Ayuso también charlamos esto, ¿no? La hispanidad, claro, para mí no es un folclore. Y él me dice, no, es el transporte de la magna cristiandad europea, que se reduce a una cristiandad menor cuando España decide tomar el testimonio. Carlos V trata de frenar el desastre luterano, la dita de Worms y todas las ambiciones de la Liga Hanseática, pero bueno, de alguna manera se compensa ganando todo un continente. La hispanidad, podemos decir que es solución a la decadencia de la crisis de Occidente porque es el transporte de la cristiandad, ¿no es así? Es así, esa es la visión que han tenido tantos autores del pensamiento tradicional y entre ellos el propio Miguel Ayuso y su maestro Francisco Elías de Tejada, como esa cristiandad, la Christianitas Major o esa vieja cristiandad coincidente básicamente con lo que había sido el ámbito europeo, cuando se produce esta ruptura de la modernidad en el suelo de lo que es el continente y las islas de Europa, es cuando precisamente España, el mundo hispanoluso, portan a otras partes del mundo, fundamentalmente del nuevo mundo de América, pero también a otras regiones de África, de Asia, de Oceanía, ese mensaje de la cristianitas, de la cristiandad, haciendo aquello que decía Luis de Camões, el gran autor de la epopeya portuguesa en Los Lusíadas, ¿no? Que se dedicaban los españoles incluyendo en ellos a los lusos, a los lusitanos, ¿no? A los portugueses a hacer cristiandades, ¿no? Que es como el ser de España, de la hispanidad, y llevan a ese nuevo mundo y a esas otras partes del mundo, lo amplían a través de la incorporación a los valores de la cristiandad, incorporando también los elementos positivos de esas culturas previas que se fueron encontrando, culturas indígenas en todos estos puntos, haciendo una nueva cristiandad que, bueno, pues se rompe fundamentalmente a partir de los procesos de independencia del siglo XIX, de los procesos de emancipación, pero cuyos valores permanecen vivos, están ahí, y se trata también de rescatarlos, de recuperarlos, de revivificarlos para que sean una alternativa y una solución
a un mundo en crisis, a todo lo que ha sido un occidente en crisis. Yo me acuerdo que hace muchos años, padre, entrevistaron a una señora judía alemana en la Argentina y le preguntaban cuál era su patria, si era Argentina, si era Alemania, si era Israel. Y esta mujer, que no guardaba rencores para nadie, dice, se queda pensando, dice, no, para mí mi patria es mi Heimat, que es un concepto alemán que se puede traducir como terruño, que curiosamente el concepto es el terruño alemán, tuvo una fuerte influencia de un alemán argentino, eh, que nació en Buenos Aires y que desarrolló el concepto del amor a la tierra en Alemania. Eh, ¿Qué le podemos decir? Yo tengo seguidores, que algunos, bueno, muchos son católicos, pero tengo algunos que son ateos y otros que son judíos, que ayer me pedían unos seguidores judíos si podía hacer algo sobre la hispanidad del judaísmo. Y tengo algunos protestantes. Me he sorprendido con algún español calvinista, una cosa que me gusta rarísima ahí como argentino, ¿no? No, es decir, no me resultaría raro encontrarme con un calvinista argentino que sea hijo de suizos, pero sí me resulta raro un señor con apellido español, nacido en España, que sea calvinista. ¿Qué le diría usted, qué le podemos decir a estos amigos míos que no son cristianos? ¿Cómo relacionar la hispanidad con ellos? Bueno, pues ciertamente a veces no es fácil del todo porque ha habido de algún modo como un conflicto, ¿no? Pero es cierto que hubo, y esto se vio en las guerras carlistas del siglo XIX, voluntarios que participaron en el bando carlista, el que defendía las tradiciones, la tradición, el conjunto de la tradición española, procedentes del luteranismo alemán, por ejemplo. Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque descubrían una serie de valores que también ellos compartían de una sociedad tradicional con una visión también religiosa de la vida y un sentido de la primacía de Dios, de la primacía de lo espiritual, el sentido también de una monarquía tradicional, defensora de lo que había sido toda una sociedad arraigada en lo natural y una sociedad organizada de un modo natural, es decir, porque uno de los puntos de ruptura de la modernidad es cuando precisamente por esa visión, esas visiones subjetivistas que se van desarrollando desde el siglo XVI, y que en este punto culmina de algún modo en formas de individualismo y en el pensamiento de Rousseau, que ve la sociedad como una creación meramente artificial de conveniencia entre los hombres, pero no como algo natural. Bueno, pues precisamente los valores de la tradición y de la hispanidad recogen todo ese sentido de que entre el individuo, entre el hombre particular y el conjunto de la sociedad, surgen unos cuerpos orgánicos, unos cuerpos intermedios que son los que estructuran realmente la vida social, de tal manera que no es ni el individualismo, ni es tampoco el poder estatal, el nuevo Estado omnipotente de la modernidad, que se va configurando en la modernidad y que culmina con las grandes ideologías del siglo XIX y del siglo XX, no es el Estado el que organiza la sociedad, sino que la propia sociedad se organiza orgánicamente, naturalmente, a través de esos cuerpos intermedios, de un modo natural. Bueno, pues toda esta visión de la sociedad, esta visión del hombre, es lo que ciertamente compartimos ahí los católicos hispánicos con otros que a lo mejor tienen otras personas del ámbito hispánico o del ámbito europeo que en realidad tienen esta visión tradicional de las formas de gobierno y acerca de la religión y acerca del hombre y de la sociedad. Algo que llamó, usted sabe que el catolicismo en América suele ser un poco más mariano,
a diferencia del catolicismo en Europa, sobre todo el francés, que es más la imagen del Sagrado Corazón. La España que llega acá todavía guardaba los valores medievales, sobre todo nuestra gran reina de América, Isabel de Castilla, lo cual permitió que la mujer sea incorporada a una nueva civilización. Por eso la mujer natural de América enseguida adopta al catolicismo porque encuentra en él un elemento de salvación de su dignidad y además se encuentra con algo muy tierno, un Dios que se hizo niño y que además tiene una mamá, lo cual trae una sorpresa con respecto a esos dioses sanguinarios que hacían sacrificios humanos, que impulsaban el canibalismo, y a una serie incluso de sacrificios de corte satánico, como se veía, que no llevaban a los pueblos de América a la felicidad, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, siglo XVI, ya con el Renacimiento, la mujer pierde poderes. Curiosamente, la sociedad más católica medieval, siglo VIII, X, XII hasta el XIV, la mujer tenía más derechos, estaba mucho más igualada al hombre en la Edad Media que luego con el Renacimiento. No sé si lo ve así, padre. Sí, ciertamente en la Edad Media, frente a lo que muchas veces se ha dicho, a esa visión oscurantista de la Edad Media, en la Edad Media el cristianismo había ido promoviendo una imagen muy positiva de la mujer. Y en gran medida esta visión, esta valoración de la mujer nace en el propio cristianismo, nace de lo que es la Cristo hacia las mujeres, que las integra dentro de su círculo de amistades como algunas de sus íntimas, de quienes participan de un modo más cercano de su compañía y de su mensaje de salvación. Y desde luego la figura de la Virgen María, de la Virgen, como se lo suele conocer en el ámbito hispánico tantas veces, ¿no? La Virgen por antonomasia, la Santísima Virgen, la Madre de Dios, ejerce un papel fundamental. En la Edad Media esto se va a ver, desde luego, en hechos como algunas mujeres escritoras destacadas, místicas, como Santa Hildegarda, Santa Gertrudis, Santa Matilde de Helfta, dentro del ámbito muchas veces de la Iglesia, en grandes reinas que las reinas pueden tener el pleno poder, igual o incluso superior al de su marido, si son ellas las herederas. En la historia española se producen notables casos y desde luego se va a producir finalmente con Isabel la Católica, pero ya con precedentes anteriores. Y santas reinas que se proponen como modelos, como pueden ser Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Portugal, bueno, tantas reinas que se dan como ejemplo. Es el caso en la vida monástica medieval muchas veces, cuando existen comunidades femeninas con una gran autoridad espiritual, moral y terrenal también de la abadesa, como puede ser el caso de la abadesa del monasterio cisterciense de las Huelgas de Burgos. Y en los casos en que había monasterios dúplices con dos comunidades de monjes y de monjas que vivían por separado, pero en el coro, en una misma iglesia, a veces cantaban en zonas separadas, en dos, o incluso en dos iglesias por separado, pero normalmente quien ejercía la autoridad en muchos de los casos era una abadesa, no era una abad, sino una abadesa. Bueno, desde luego es llamativo como la fuerza de la feminidad y de la maternidad que se va a llevar hacia el continente americano cuando van allí los españoles. Y es llamativo cómo la mujer de las mujeres, la Santísima Virgen María, va a dar un impulso definitivo a la evangelización del Nuevo Mundo, sobre todo a partir de ese día, de esos días, esos momentos en que se aparece al indio San Juan Diego y le habla en náhuatl. Y le dije que confíe en ella, en su madre. No estoy yo aquí, ¿acaso que soy tu madre? Bueno, pues, y le habla en náhuatl, ¿no? Bueno, pues ella está abriendo ese valor de la feminidad en el futuro de América, que es un valor que efectivamente además el tener a una madre como intercesora, la Madre de Dios, Madre nuestra, como intercesora, como medianera de las gracias, nos hace mucho más amable
la visión también de Dios nos acerca más a su Hijo. Y en el ámbito hispánico, pues habrá también grandes mujeres escritoras como Sor Juana Inés de la Cruz, monja jerónima de México. Es decir, que el valor de la mujer va a estar impreso también en el mundo hispanoamericano. Bueno, es emblemática la imagen de Isabel porque ella disputa su corona contra su sobrina, contra Juana, es decir, no contra otro hombre. Y entre las personas más capaces de su equipo, obviamente está el cardenal Cisneros, pero estaba Beatriz Galindo. Es decir, la impronta femenina era muy fuerte en el siglo XV. Incluso hasta abadesas inglesas sabía que tenía mucho poder. De ahí que la revolución anglicana lo que buscó al quitarle poder a la iglesia es quitar también derechos a la gente, porque todas esas tierras que había desarrollado la iglesia, que eran fuentes de cultura, de monasterios, de innovaciones agrícolas, aseguran también el sustento de los más necesitados. Hay algo que no se entiende bien, que la gente no comprende bien, pero en el mundo protestante sufrieron largamente 2 o 3 siglos de gran expulsión poblacional. Las grandes migraciones alemanas, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, y de hecho se ve de un modo muy llamativo con el caso irlandés también, el dominio de la Inglaterra protestante, anglicana, sobre Irlanda, pues un auténtico drama para la población irlandesa. De ahí esa amistad larga que se produjo sobre todo desde el siglo XVI entre Irlanda y la corona hispánica, la monarquía católica, la monarquía hispánica, y el apoyo de los reyes y de los eclesiásticos españoles a los ingleses, escoceses e irlandeses que venían a España, que se formaban aquí como sacerdotes, como religiosos, y retornaban a tierras inglesas sabiendo que se exponían al martirio, e iban felices para ello. Irlanda conocerá un verdadero drama. Luego se unirán además otros elementos de pobreza por todo lo que es el hambre de la patata, que ya es un elemento añadido, pero el empobrecimiento de Irlanda, aparte de un elemento natural de que la isla pues es limitada en recursos, en gran medida se produce por esa opresión del poder de la monarquía protestante que nace con Enrique VIII. Y desde luego ese empobrecimiento también de una sociedad y de una economía cuando se órdenes religiosas lo conoció también la propia España cuando esas ideas de la modernidad en la vertiente del liberalismo en sus diversas formas, sobre todo el liberalismo progresista en aquellos momentos, expulsa también a los religiosos de sus monasterios a través de las diversas acciones, las exclaustraciones, siendo la más grave de ellas la de Mendizábal, ministro masón en 1835, y luego también la desamortización de Madrid en 1854. Esto supuso porque muchas personas que vivían al calor de las comunidades religiosas se vieron pasar a unos contratos de arrendamiento de tierras mucho peores. Los monasterios, los conventos que realizaban en gran medida una redistribución de la riqueza a través del reparto de limosnas, de medicamentos, de sus boticas, etc. Todo aquello desapareció, aquella obra social, y con la desamortización de Madoz, también al arrebatar los bienes de hospitales, de municipios, de hospitales que eran eclesiásticos en su porcentaje casi al 100%, y de universidades, contribuyó también a ese empobrecimiento. De ahí que era lo que Aparici y Guijarro, un pensador carlista, tradicionalista valenciano del siglo XIX, hablaba de que la desamortización, las desamortizaciones, la exclaustración había supuesto el acabar con ese patrimonio de los pobres que vivía al calor muchas veces de la Iglesia. Y desde luego lo que decía de Isabel la Católica, Beatriz Galindo, Isabel la Católica tiene un círculo femenino extraordinario. El
cual está Beatriz Galindo, está Santa Beatriz de Silva, la fundadora de las Concepcionistas franciscanas, está Teresa Enríquez, la loca del Sacramento, como se la llama, también en proceso de beatificación, está doña Teresa de Rivera en Sevilla, está Magdalena de Araoz, que es la madrina de San Ignacio de Loyola, y tantas otras, Sor Isabel de Villena en Valencia, que revelan ese valor profundo que se dio a la mujer y a mujeres cultivadas, además, en el campo de la intelectualidad, como lo revela el mismo caso de la profesora de latín Beatriz Galindo, la latina. Creo que como parte del martirio que se le ha pedido a Isabel es el tema de no ser canonizada. Parece que todo se hace para que no pueda ser canonizada. Ya en 1991 se paró su canonización, que era casi segura, ¿no? Eso ha habido ¿Tenemos alguna vez una Isabel de Castilla convertida en santa? Pues desde luego, quiera Dios, en mis años más jóvenes colaboré con el proceso de beatificación, dar a conocer a la figura de Isabel la Católica, y cuanto más se la conoce, más se enamora uno de ella y más devoción le la figura. Recuerdo que una de las lecturas que más me acercó a ella, a su interior, era una de un carmelita descalzo, el padre Valentín de San José, que fue confesor de Santa Maravillas de Jesús en España, y es una obrita muy sencilla, en su exposición es breve, es un pequeño libro de historia, pero un gran libro de espiritualidad, porque nos habla del alma de Isabel. Bueno, pues ha habido momentos en que parecía que se volvía a mover el proceso. Ahora mismo estaría solo, ya digamos que el milagro está ya como aprobado, pues faltaría lo que se ha dicho, que ya el Papa diera ese paso. Bueno, en España ha habido momentos en los que desde el episcopado, de algunos obispos, se ha promovido otra vez que se pueda mover la causa. Quiera Dios que la podamos ver beatificada y canonizada, porque sería un gran avance para, entre otras cosas, algo que hoy se habla tanto como es la promoción de la mujer y la promoción de los indígenas, ¿no? Dos cosas de las que hoy se habla mucho. Pues Isabel la Católica hizo las dos cosas, promocionar a la mujer y promocionar a los indígenas, a los indios de América, a los que consideraba sus hijos y unos súbditos más, como lo eran los súbditos de los reinos de las viejas Españas. Sí, y sería justicia, ¿no? Porque eso de atacar el movimiento de Junípero Serra o de Isabel la Católica de Estados Unidos es por lo menos un disparate de gente ignorante. Y también quiero hacer un poco un homenaje a los irlandeses, que tanto españoles como argentinos le tenemos mucho cariño. En España hubo grandes españoles de origen irlandés, el caso del cardenal Merri del Val, secretario de Estado de Su Santidad San Pío X. Y nosotros, los argentinos, decimos que los irlandeses son argentinos que hablan en inglés. Un poco porque tenemos el mismo enemigo, la misma religión, las mismas broncas y sinsabores. E incluso en la guerra de Malvinas en 1982, los oficiales argentinos de origen irlandés eran los más severos. Eran los que, los Kelpers escuchaban un hombre con un apellido aparentemente más cercano a ellos y creían que era el más amigable. No, era menos amigable con ellos. Con respecto, vamos un poco al tema del libro suyo, que es la Occidente en crisis, ¿no es cierto? La crisis de Occidente. Y planteamos que la hispanidad es la solución. Un día hablando con Angela Pellicciari, una historiadora italiana, que escribió un libro muy lindo, De Zaragoza a Guadalupe, donde hace un planteo histórico, religioso de España, ¿no? Y le pregunté qué era lo que le había llamado la atención, y me dice, mire, así como hay una leyenda negra antiespañola, hay leyendas negras también en Italia. Dice, a nosotros nos han cubierto la gloria de los estados pontificios y del reino de Nápoles II Sicilia. Y dice, yo no era católica, además creo que era una mujer de izquierda, pero una investigadora muy seria, empieza a investigar y descubre la riqueza del reino de Nápoles II Sicilia y de los estados pontificios, y de ahí viene su conversión. Pero me dice, aún hoy, la gente que visita Italia para hacer turismo,
Visita esos lugares, los que tienen más relación con los estados pontificios y con el reino de Nápoles II Sicilia. Entonces vemos que en estos 2 siglos nos han convencido de que todos nuestros valores eran falsos, de que el mundo anglosajón y protestante era mejor, pero no dicen que ese mundo anglosajón y protestante produjo la Revolución Soviética, las guerras mundiales y los crímenes más aberrantes, y además toda la pérdida de destino que tuvo Hispanoamérica. Pues nosotros teníamos un destino universal basado en esa tradición que le había permitido a los aborígenes tener un fuerte desarrollo intelectual, educativo, espiritual y económico y político, y lo pierden con la independencia. Hace poco, en un curso que estamos promoviendo, la profesora Mónica Nicolilo, ella dice, cuando acá se abolieron los títulos de nobleza, no fue por un sentido de igualdad social, era para quitarle a los indios todos los derechos sobre sus tierras y sus cabildos, y esas tierras se las quedaron justamente los revolucionarios. ¿Cómo se puede plantear hoy la hispanidad como solución a esta crisis de Occidente? Pues en gran medida con lo que antes decíamos, porque la hispanidad es la que hereda y se expande hacia otros territorios, esos valores de aquella vieja cristiandad que había tenido su origen en suelo europeo. En gran medida nació esa vieja cristiandad, debo decirlo como benedictino que soy, gracias a los hijos de San Benito, a los monjes benedictinos y también los monjes celtas irlandeses, ahora que hablábamos de los irlandeses, ¿no? El monacato celta irlandés y el monacato benedictino, y con toda la amplia familia benedictina, también los cistercienses, igual que sucede en el este de Europa con el monacato bizantino eslavo, fueron quienes llevaron a cabo esa armonización y esa incorporación e integración de esos elementos constitutivos de la nueva civilización de la cristiandad que antes decíamos. Bueno, España recoge, la hispanidad recoge esto cuando se rompe en la modernidad, y la hispanidad pues en esta dirección tiene que mantener esos valores de esa tradición en torno a una visión profundamente cristiana del hombre, clásica y cristiana del hombre, de la vida, del mundo, una visión que apunta hacia la trascendencia, una visión que apunta también hacia bueno, la construcción de lo terreno, en un orden de justicia, porque nace precisamente de una consideración de las virtudes teologales y cardinales y todas las virtudes que el cristianismo propone. Es transmitir esta visión tradicional del hombre y del mundo que la hispanidad recoge y que debe proponer de nuevo ante un mundo en crisis. San Benito de Nurcia es el patrono de Europa y es el que rescata todo el conocimiento cuando el Imperio Romano cae, ¿no es cierto? Creo que su hermana también no era monja. San Benito no tuvo una hermana. Sí, Que no recuerdo, no recuerdo. es Santa ¿Santa? Escolástica. Igual que el nombre de la escolástica medieval, de todo ese pensamiento que nace de escuela, de escola. Santa Escolástica es, según nos cuenta San Gregorio Magno, es la hermana de San Benito. La tradición la hace normalmente hermana melliza de él, y desde luego es su alma gemela. Ambos tienen ese deseo de esa búsqueda de Dios, de ese enamoramiento de Cristo por encima de todo, y así como los benedictinos, San Benito como nuestro santo patrono y fundador, las monjas benedictinas también tienen a San Benito y a Santa Escolástica también como la madre de ellas, ¿no? Bueno, cuando en cambio en América es verdad que los benedictinos tuvimos poquito papel hasta el siglo XIX, y a excepción de Brasil, donde sí del Portugal pasaron los monjes benedictinos, y luego también en la época en que el reino de Portugal estuvo incorporado a la monarquía católica hispánica, también se desarrolló ampliamente.
desde la época de Felipe II, y hoy día existe una congregación benedictina en Portugal, perdón, en Brasil. Bueno, pues allí la labor es verdad que en tierras americanas la labor fundamental, lo que fueron las órdenes de frailes mendicantes orientadas a un apostolado directo. Fueron las órdenes que sobre todo fueron promovidas para ello, los franciscanos, los dominicos, mercedarios, agustinos, etcétera, y también las nuevas órdenes clericales como los jesuitas. Bueno, acá en Buenos Aires tiene un monasterio importante ahí en el barrio de Belgrano, un barrio histórico. Pero dado que San Benito es el patrono de Europa, ¿qué le puedo decir a un joven que hoy esté interesado, preocupado, animado para rescatar la tradición europea si él quisiera hacerlo desde la congregación de los benedictinos? ¿Con quién tendría que hablar? ¿Cómo se tiene que dirigir? Si él quiere ver, si tiene una vocación tal vez espiritual que lo pueda ayudar y que pueda ser útil para la restauración de un occidente que hoy lo vemos decaído, pero que este decaimiento va a tener un piso. Es decir, en algún momento Dios va a triunfar y tal vez necesite muchos brazos benedictinos. Bueno, pues la verdad es que como San Benito no fundó una orden en sí misma, sino que la orden se fue configurando con los siglos, e incluso lo que se fue constituyendo fueron diversas congregaciones benedictinas. Y la primera gran orden, que fue la orden de Cluny, una orden benedictina, los cluniacenses o Cluny. Hoy día la orden benedictina son 20 congregaciones que están reunidas en una confederación, la Confederación Benedictina, Orden de San Benito, que fue la que instituyó el Papa León XIII para dar algún sentido también de unidad espiritual y de hermandad entre los diversos monasterios benedictinos. Dentro de cada congregación todos tenemos la misma regla, la regla de San Benito, pero luego cada uno tenemos nuestras constituciones y declaraciones a la Santa Regla. Y los monasterios dentro de cada congregación, a su vez, suelen ser muy autónomos y suele tener su propio noviciado. No suele haber un noviciado común de las casas, sino cada monasterio, cuando tiene una cierta fuerza ya, suele tener su noviciado. Con lo cual, un joven que quisiera probar una posible vocación a la vida benedictina debería dirigirse a un monasterio que conozca o con el que pueda tener del que pueda tener conocimiento, dirigirse al maestro de novicios o al superior, al abazo prior de esa comunidad, exponerle su caso y solicitar poder pasar unos días con esa comunidad para comprobar si Dios le llama a esa vida, comenzar un proceso de discernimiento. ¿Cómo se despertó su vocación, padre? Bueno, pues la verdad es que fue a lo largo de muchos años o tardé años en dar el paso, pero desde niño surgió a los 12 años ya una inquietud grande por la vida monástica a partir de haber conocido a un monje cisterciense en La Rioja española, y a unas monjas cistercienses, pues me causó mucho impacto lo que hablaban de la regla de San Benito, el hábito religioso que vestían, el estilo de vida que llevaban, lo que contaban. Y bueno, pues a partir de ahí comencé a leer pues algunos libros o noticias en enciclopedias acerca de las órdenes monásticas, de los distintos tipos de monjes, benedictinos, cartujos, cistercienses, jerónimos, etcétera, a preguntarle a mi padre, que conocía mucho de todo esto. Y bueno, eso fue creciendo con el tiempo. De hecho, luego, pues a los 18 años, cuando podía dar el paso, porque esa inquietud estaba ahí también, siempre, al mismo tiempo, pues desde muy joven, pues también tenía una atracción fuerte hacia la vida matrimonial, pero siempre estaba esta inquietud fuerte por una vida consagrada a Dios por completo. Y a los 18 años, cuando estudié a San Agustín y Santo Tomás de Aquino y algo un poquito a San Buenaventura, se despertó como en mí más una inclinación a una vida de fraile mendicante, pero enseguida retornó ese entusiasmo por la vida monástica. En aquel momento se me aconsejó esperar un poco, ya que no estaba la
cuestión clara, ir realizando la carrera, que hice la de Geografía e Historia, en la cual además luego los trabajos de especialidad y el doctorado lo hice sobre la vida monástica. Y bueno, pues ahí ya con una dirección espiritual tuve un noviazgo entre medias también, porque tenía también una fuerte inclinación a la vida de actividad en el mundo, ¿no? Y hacia el matrimonio, la posibilidad del matrimonio, la posibilidad de la acción social, política, cultural en el mundo como seglar. Pero la inquietud hacia la vida monástica estaba ahí siempre, latía y crecía. Y finalmente, pues con dirección espiritual y con una serie de ejercicios espirituales, retiros en monasterios, sobre todo unos ejercicios ignacianos de mes, pues fue donde vi una llamada clara de Dios a una entrega completa a Él, sobre todo con un deseo que se despertó entonces de mí de reparación, de una espiritualidad de reparación, de amar a Dios por todos los que le aman y los que no le aman, y de poder también reparar esa falta de amor hacia Dios nuestro Señor, y que Él, pues a través de mí, pudiera derramar también su amor sobre todos los hombres, los que le aman y sobre los que no le aman. ¿En el Valle de los Caídos hay noviciados si un joven le interesa? Tenemos noviciado y además, gracias a Dios, tenemos movimiento vocacional, tenemos jóvenes, tenemos ahora mismo, pues recientemente tres jóvenes han hecho los votos temporales, la profesión temporal, son muy dinámicos, muy felices de su vocación, y son otros jóvenes que vienen, ¿no? Que están para poder venir. Así que sí, efectivamente, aquí tenemos nuestro noviciado. Somos abadía de derecho pleno dentro de la congregación benedictina de Solesmes, porque en España, cuando se produjo la desamortización de Mendizábal en 1835, las congregaciones benedictinas españolas que existían desaparecieron. La congregación de San Benito de Valladolid y la congregación claustral, así como la congregación de San Benito de Portugal, desaparecieron, y la restauración benedictina en España se realizó desde algunos antiguos monjes de la congregación de Valladolid que se unieron a otra italiana, la de Subiaco, desde monasterios italianos y desde la congregación de Francia, luego llamada Congregación de Solesmes, que había surgido en Francia de la mano de don Próspero Grandier, después de lo que allí había sido el desastre de la Revolución Francesa. Allí resurgió la vida monástica en Francia y benedictinos de Solesmes vinieron a España desde 1880 a Silos. Y fue así, pues, como con el tiempo, desde Silos se fundaría el Valle de los Caídos. Don Patricio, no sé si he perdido conexión. Le pido disculpas, padre, pero tuvimos un corte de luz. Una de las bendiciones que tenemos en Argentina con estos gobiernos tan peculiares
es que nos están llevando a la edad de piedra en materia tecnológica y los cortes de luz son sorpresivos. O si no, debemos pensar que el maligno metió la cola. Pero bueno, para dirigirse al Valle de los Caídos tiene un sitio web, cosa que los jóvenes o cualquier persona, hasta una vocación tardía, se pueda comunicar. Sí, tenemos una que es las 3 W, valledeloscaídos.es, valledeloscaídos.es. Y ahí mismo aparece el contacto con el que se puede escribir para nosotros, sea al maestro de novicios, si es un joven que quiere discernir su vocación o dirigirse, bueno, a quien desee de nosotros si es con otra finalidad, pasar unos días en la hospedería, etcétera. Y, o sea que existe esa vía de contacto. Aquí también sí que tenemos una subida desmesurada de la luz, que se excusa en otras cosas, ahora se está excusando en la guerra de Ucrania, pero ya de antes ya había subido muchísimo de una manera desmedida y en realidad es una subida de impuestos lo que se está haciendo. O sea que podemos volver a la edad de piedra también. En cualquier momento. Un viejo sacerdote argentino me decía que los monjes eran como pararrayos. Ustedes tienen un enorme pararrayos con una de las cruces más altas del mundo, creo que la más alta de Europa, me parece, ¿no? No En... solo de Europa, sino es la más grande del mundo, 152 metros, reconocida en el Guinness como la cruz más grande del mundo. De hecho, hace poco nos han llegado los certificados que ya la tenían registrada hacía mucho tiempo, pero se habían pedido y reconoce que es la cruz más grande del mundo, la del Valle de los Caídos. Y a partir de ella, por ejemplo, se construyó después también otra en Filipinas con un monumento que tiene un sentido bastante semejante también. No todo el sentido de la reconciliación entre los dos bandos enfrentados en la guerra española de 1936 al 39. El caso de Filipinas fue por una marcha brutal que realizaron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial a prisioneros norteamericanos, estadounidenses y filipinos, en la cual murieron muchos, pero tiene ese sentido también religioso y de víctimas de una guerra. En el caso de la Cruz del Valle de los Caídos y todo lo que es el monumento del Valle de los Caídos tiene esa dimensión de reconciliación entre los españoles bajo los brazos redentores de la cruz, puesto que es el misterio de la reconciliación que Jesucristo nos ha reconciliado con Dios, el perdón en la cruz y nos ha enseñado a perdonar al enemigo desde la misma cruz. Ese es el sentido del Valle de los Caídos y nuestra presencia aquí es orar por la paz en España, por los caídos en la guerra española, en uno y en otro bando. Todos los días oramos por ellos, tanto sepultados aquí como en otros lugares, y con nuestra vida del ora et labora, de reza y trabaja, en vivir esta vida benedictina dedicada a Dios y dedicada también a los hombres y de un modo especial a los españoles con esta dimensión, ¿no? Incluso también con una dimensión de estudio de la doctrina social de la Iglesia y su aplicación para alcanzar un futuro de paz y de justicia social en España. Esto es algo que se desarrolló mucho en su día, luego por la falta de financiación decayó, pero en la medida en que podemos lo seguimos realizando también. Padre, ¿dónde se pueden conseguir sus libros sobre, bueno, la hispanidad? Díganos los títulos mejor, díganos usted mismo. Bueno, estos dos que hemos aludido hoy, La crisis de Occidente y Luces de la Hispanidad, están en la editorial Secotia, que ahora mismo pues, está integrada con la editorial Almuzara. Ellos, yo creo que a través de su página web se puede conseguir, o a través de librerías que se pongan en contacto con ellos. Hoy día, bueno, pues a través de internet esto es bastante fácil, ¿no? Secotia con K y Almuzara. Fue Secotia la que ya en su día recogió dentro de una colección Grafite, que se llamaba, porque a su vez Secotia había incorporado una editorial anterior, Grafite,
y tenía una colección grafite, que fue La crisis de Occidente, la que ha salido el año pasado, en el 21, fue la tercera edición ya, corregida y aumentada y actualizada, y Luces de la Hispanidad acaba de salir en la misma editorial Secotia. Igualmente, yo creo que lo más fácil para el público es poner su nombre, Santiago Cantera, en Google y buscar libros del padre Santiago Cantera. Estoy seguro que van a aparecer y tal vez hasta haya posibilidad de comprarlos en Amazon o por algún otro sistema. Pero bueno, de esos libros vamos a tener que hacer un video específico para comentarlos. Padre, quiero mandarle un fuerte abrazo de aquí. Los pueblos del Río de la Plata lucharon y sangraron junto a los peninsulares en Trafalgar, en la guerra de la independencia, en las guerras carlistas, en la guerra del Rif también, en la guerra de Cuba, que intentamos ayudar desde Buenos Aires, y también cuando la piel de toro se tiñó de rojo, también hubo participación argentina para rescatar a personas, sobre todo madres y niños que estaban escapando de distintas persecuciones. Así que de una manera u otra hemos estado los pueblos Río de la Plata con la madre patria, e incluso en la guerra de Malvinas se sabe que hubo miles de militares y civiles españoles que quisieron venir a combatir. No se les permitió llegar, pero sí estuvo en la clara intención de miles de españoles estar junto a nosotros en las trincheras. Y en esa misma guerra, nuestros soldados dicen que la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispánica. Así que de alguna manera entre España y Argentina hemos tratado de mantener la llama de la civilización, la llama de la cristiandad, la llama de la hispanidad, que está abierta a todos los pueblos del mundo, es decir, a los que somos católicos de nacimiento, pero también a aquellos amigos que sean calvinistas o de otra confesión protestante o judíos, ¿cierto? Estamos abiertos para todos. Quiero que la hispanidad es eso, es la restauración de la cristiandad para enfrentar estos momentos tan difíciles, pero ¿cómo va a terminar? ¿Con qué triunfo terminará todas estas desgracias que está viviendo la humanidad en este momento? ¿Cuál es el triunfo espiritual? Bueno, ante todo, claro, los cristianos confiamos en el triunfo definitivo de Cristo, ¿no? Al final de los tiempos, anunciado por los profetas, anunciado en el Apocalipsis, anunciado por Cristo cuando vuelva al final de los tiempos, su triunfo definitivo sobre el demonio, sobre la muerte, sobre el pecado. Y desde luego esa promesa también de la Santa Fátima, y como ha indicado usted ahí, al final mi inmaculado corazón triunfará. Y bueno, pues en estos momentos en los que recordamos el papel que también Rusia ejerce en el misterio del corazón de Dios en la historia, bueno, pues nos recuerda también ese deber de esa consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y que la Santísima Virgen será la que nos traiga por medio de ella, como medianera de todas las gracias, como intercesora fundamental, la que nos traiga el triunfo final del reinado de Cristo. Y aspiramos ya a ese reinado social también de Cristo, ¿no? Bueno, pues que Él reine en los corazones, en las almas, en las sociedades, y a nuestros amigos judíos, que efectivamente también, pues como monje benedictino y cristiano, pues también les deseo que puedan conocer al gran judío Jesucristo, que es el que nosotros hemos reconocido como Mesías, ¿no? En España yo heredé de mi padre un cariño singular, entonces cuando hablaba usted de los judíos, hacia los judíos sefardíes, porque él, que era filólogo, pues una de sus dedicaciones, bueno, el hebreo lo mantuvo siempre, él se formó en semíticas, en filología semítica, y cuando murió, hace 4 años y medio, en la sinagoga de París, rezaron una sequiná por él, y él nos transmitió a todos nosotros un amor entrañable por el hebreo, que yo reconozco que no lo he aprendido, y por el ladino sefardí, al cual él también se dedicó. El hebreo siempre lo mantuvo, y el
sefardí también, porque además hoy son tristemente los sefardíes dentro del propio mundo judío un ámbito que, siendo de una gran cultura y herederos de la cultura hispánica, pues han sufrido una marginación dentro del propio mundo judío. Sí, eso lo hemos visto incluso acá en la Argentina, que están separados. Es una comunidad que tiene una grieta entre ellos que a mí me sorprendió, desde que en la universidad los veía, que incluso enfrentados, que a mí me sorprendía muchísimo eso, pensaban que eran todos iguales, yo era muy jovencito, hasta que ellos mismos me enseñaron cuáles eran sus diferencias. Padre, le agradezco muchísimo, Dios me permita conocer el Valle de los Caídos, y que ese valle, y yo le pido mucho, sobre todo a los políticos españoles, dejen de perseguir al Valle de los Caídos, que ha sido un emblema de unidad y de reconciliación, no le busquen otra vuelta. Y si al que no quiera creer, bueno, que no crea, pero por lo menos que abra su corazón y deje tranquilos a aquellos que sí creen. Padre, le mando un fuerte abrazo y ruego su bendición para mí y para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para usted, para todos nuestros hermanos del Río de la Plata y para ese abrazo de amistad con Argentina y con toda la hispanidad. Muchísimas gracias, Padre. Hasta un próximo encuentro.